y fueron aproximadamente, yo creo que como un mes, más o menos, un mes o sí, un mes más o menos. Y yo me entero de que mi esposa está embarazada en ese momento. Entonces, realmente yo ese mes, yo no estaba generando nada, porque yo genero de lo que yo hago, ¿no? Bueno, en ese momento, ¿no? Y entonces, eso fue un impulso importantísimo, porque sí, en ese momento yo le dije: "¿Sabes qué? Pues tengo que chambear", ¿no? Bienvenido, Rubén. Muchísimas gracias, Edgar. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. No, hombre, pues el gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Oye, Rubén, ¿cómo nace el interés en ti en empezar a plasmar el arte? Entiendo que estudiaste en la carrera de diseño gráfico. Correcto. ¿Y cómo nace? ¿Cuál fue la inquietud o qué fue lo que denotó que empezaras a plasmar el arte? A mí siempre me había llamado mucho la atención ese tema. Evidentemente, antes, hace unos cuantos años, no era lo que soy, y por lo mismo no me enfoqué tanto, porque, pues sí, era un tema como de mucho tabú, que ha cambiado. Y hace aproximadamente unos 7 años, 7, 8 años, ya empezó a haber, que fue cuando llegaron las redes sociales y eso, empezó a haber mucho más apertura en ese aspecto. Se conocía mucho más de gente que lo hacía en otras partes del mundo y demás. Y, fueron unos amigos realmente los que me impulsaron a empezar con esto realmente ya como de manera más seria. Ellos fueron los que me dijeron que tenía las capacidades como para hacerlo y que era el momento. Entonces, realmente fue por impulso un poco de mis amigos, aunque ya me había llamado la atención desde mucho antes. A ver, siempre cuando uno decide generar un emprendimiento, siempre existe el miedo. Claro, Cuando vas a tomar esa decisión, entiendo que en el 2019 decides emprender, sí, pero siempre está la parte latente del puedo fracasar, sí, cuánto tiempo voy a invertir, qué cosas estoy dejando para este emprendimiento, cuánto me puede costar este claro. emprendimiento en tema de tiempo, de familia y de economía. Platícanos un poco cómo fue ese salto y qué viviste o qué pensaste, cuál es la historia de este emprendimiento. Em, yo estaba trabajando en una empresa normal, en una televisora importante de aquí de México, este, de manera, pues, godín, digamos, normal, ¿no? Yo estaba recién casado en ese momento, y fue cuando se me presenta la oportunidad de entrarle un poco a este mundo del tatuaje de manera un poco indirecta. Yo estuve 8 meses más o menos, sí, en la oficina normal y al mismo tiempo tatuando en mi casa. Ahí me empiezo a dar cuenta de que es una cosa que puede funcionar muy bien. Me salgo de ahí, digo, renuncio, que creo que ese es el primer gran paso que di en este como, emprendimiento, digamos. Y que lo pensaste mucho, supongo. Sí, a ver, porque, pues, y te digo, yo estaba recién casado en ese momento y era, pues, apostarle a que realmente esta situación jalara bien, ¿no? La verdad es que en ese momento mi esposa me apoyó mucho, me dijo que tenía que ser en ese momento. Renuncio, empiezo a trabajar en otro estudio de otra persona por más o menos 2 años. Ahí conozco a mi socio y es cuando justo ya doy el segundo paso, que fue salirme digamos, de ese estudio y emprender y abrir el nuestro, que fue en septiembre del 19 justamente. Pero aquí hay algo importante, estamos hablando del 2019, Claro, a poco tiempo de la pandemia, y cuando tú generas una innovación donde las operaciones forzosamente tienen que ser presenciales, sí, ¿cómo sortear todo eso que viene? Porque de alguna manera tuvo que haber sido algo difícil y complicado, porque al principio no sabíamos qué iba a pasar con la claro, pandemia, luego se puso una situación grave y crítica, y esto de alguna manera es presencial sí. y nos cambió la vida a todos, ¿no? ¿Qué fue lo que viviste y qué te impulsó a seguir adelante en un emprendimiento presencial 100%? La verdad es que cuando yo empiezo con este tema del tatuaje, fue algo que me apasionó desde el primer instante. O sea, yo
y además me estaba generando lo suficiente o incluso más de lo que yo hacía antes. Eso a mí me dio mucha motivación. Yo empiezo a tener muchos clientes, me empieza a ir bien, eh, hacemos lo del proyecto del estudio de Noma y justo 6 meses después de que abrimos, entra la pandemia. Fue muy complicado porque, como dices, o sea, al principio la gente estaba muy, muy asustada. No a ver, todos, ¿no? No sabíamos lo que iba a pasar, no sabíamos cómo iba, cuánto tiempo iba a durar y demás. Y bien, pues, lejos de ser un tema presencial, es un tema de mucha cercanía, ¿no? Entonces, al principio nosotros sí decidimos, obviamente, cerrar. Bueno, no nosotros, pero en general todo el mundo nos llevó a, pues, a cerrar y fueron aproximadamente, yo creo que como un mes, más o menos, un mes o, sí, un mes más o menos. Y yo me entero de que mi esposa está embarazada en ese momento. Entonces, realmente yo ese mes, yo no estaba generando nada, porque yo genero de lo que yo hago, ¿no? Bueno, en ese momento, ¿no? Y entonces, eso fue un impulso importantísimo, porque sí, en ese momento yo le dije, ¿sabes qué? Pues tengo que chambear, ¿no? Independientemente de ver cuánta gente se anima a ir al estudio, ¿no? Pues yo tengo que estar ahí, ¿no? Para ver. Y sorprendentemente fue de los mejores momentos que hemos tenido, porque la gente estaba en su casa con tiempo, con estas epifanías de COVID y demás, y fue cuando más gente tuvimos. Y nosotros abrimos al mes y incluso nos expandimos en ese año de pandemia. Pero sí, o sea, sí mi hijo fue como un gran catalizador un impulso importantísimo de yo decir, no, pues tengo que abrir otra vez. Independientemente de que a mí me gustaba mucho este rollo de estar con la gente y demás, ¿no? Pero sí, pues eso, pues. Dentro del mundo de tatuaje estabas platicando hace rato que ha ido evolucionando, hablando de México, porque en otros países ya se estilaba, y de repente empieza a haber un boom con las redes sociales, ya de chavos de edades jóvenes, ¿no? Ya empiezan a tatuarse, e inclusive hay chavos que convencen a sus papás para Sí, tatuarse siendo menores de edad, ¿no? Porque siempre se les dice, cuando seas mayor de edad, ya vemos qué onda. Pero ahorita ya hay chavos que, siendo menores de edad, por permiso y autorización de sus padres, ya se han tatuado. Y aquí tengo una pregunta, el estudio Noma, habiendo tantos artistas mexicanos, ha generado un impulso formidable y ha crecido y se ha posicionado en un mercado donde hay grandes artistas en el tema del tatuaje. ¿Por qué crees tú cuál fue el diferenciador o cuál es la situación para que la gente confíe en ustedes como estudio? creo que nosotros, desde el principio, empezando mi socio y yo y una tercera persona, que fuimos los que desde el principio estuvimos ahí, nos enfocamos, sobre todo mi socio y yo, nos enfocamos mucho en la calidad. La calidad. Había mucha gente que nos buscaba. Nosotros ya teníamos 2 años y mi socio incluso un poquito más de generar un mercado importante, ¿no? O sea, una cartera de clientes fuerte. Y la gente ya más o menos nos conocía, ya teníamos algo de seguidores en las redes sociales y demás. Y cuando nosotros abrimos el estudio, sí, la premisa principal fue la calidad. Entonces, nos buscaba gente para entrar al estudio y sí seleccionamos muy, muy bien quién sí, quién no. ¿Por lo que se querían hacer? No, no, o sea, por los artistas y sí, un poco también por lo que se querían hacer. O sea, sí se hace un filtro un poco, ¿no? O sea, digamos que cada quien tiene su estilo, ¿no? Y sí, las cosas que uno hace o que uno sube, pues sí, buscamos que tenga la mayor calidad porque al final del día es publicidad ambulante, ¿no? O sea, la persona sale a la calle y trae ahí el producto, digamos, por llamarlo de una manera, ¿no? La Entonces, publicidad. claro, sí es importantísimo que la gente cuando lo vea reaccione de manera positiva. Entonces, sí nos enfocamos mucho en la parte de la calidad. Este, la verdad es que sí, muy rápido mucha gente se empezó a unir al equipo y ahí nosotros también hicimos un filtro, pues, importante de saber quién sí, quién no. Y la verdad, mucha gente, incluso internacionalmente, ha querido venir a México pues a hacer un guest, como se le conoce, ¿no? En el mundo del tatuaje, que vienen un tiempo al estudio, conocen la ciudad, conocen el país, demás.
y además a nosotros es un win-win, digamos, porque a nosotros nos ponen el ojo del extranjero, ¿no? Y ellos se dan la oportunidad de conocer México, que normalmente y en el 100% de las veces siempre ha sido muy gratificante para ellos, ¿no? Entonces, creo que es todo un ecosistema el que se ha dado muy bien, juntando calidad, ya sea nacional o extranjera, y la respuesta de la gente ha sido muy, muy buena. ¿Por qué Noma Studio piensa fuera de la caja? Porque yo creo que de manera consciente sabíamos que era un tema que iba a tener un boom muy importante en esta generación y necesitábamos hacerlo de manera impecable o perfecta, ya sea tanto en el tatuaje como a la manera de cómo hacíamos las cosas lejos de la tinta como tal, y nos ha funcionado muy bien. Nosotros replicamos cosas que vimos en otros países como Alemania, por ejemplo, que hemos tenido la oportunidad de ir a tatuar allá, y nos damos cuenta de que se puede hacer muy bien. Normalmente la gente conocía este gremio como medio del submundo, ¿no? O sea, la cuestión así medio dark y al final cuando te das cuenta de que puedes llegar a un lugar parece, no sé, un hotel o una casa o un departamento como high-end, es una buena primera impresión. Ese tipo de cosas no existían antes. Entonces, ayudándonos un poco de cosas que nosotros vimos en otros países o también una ideología que nosotros teníamos, creo que fuimos un poco el diferenciado, ¿no? O por lo menos de los pioneros, ¿no? En México. Algo que se dice cuando alguien se va a hacer un tatuaje es que es para toda la vida, ¿no? Claro. Aunque hoy sabemos que se puede Sí. borrar, se puede modificar y ciertas cosas, pero bueno, es una situación y según como la edad que tenemos y la madurez que tenemos y las cosas que vamos viviendo, pues hoy puedo tener una afición, una pasión o un gusto, pero mañana Claro. pues ya no. Eh, ¿Ustedes hablan con las personas que se van a tatuar cuando te dicen, me quiero hacer esto, ¿estás seguro? Sí. Sí, ¿en serio lo quieres? Sí, a ver, la verdad es que han sido muy pocas veces que sí hemos tenido que intervenir en el aspecto de que, oye, ¿estás seguro? ¿No? O sea, normalmente es el tema cuando son cosas de pareja, ¿no? Ujú. Pero la verdad es que sí, ya la generación se ha recorrido tan rápido que ya para gente joven, digamos, ya es muy normal verlo incluso en sus papás, ¿no? O en sus jefes. Entonces, eh, mucha gente, incluso mayor, ¿no? Siempre tuvo esta como inquietud, Y ya se ahora, atrevieron. y ya se atreven, ¿no? O sea, ya es como, Porque siempre fueron issues y siempre en cuanto a la educación es el que se tatúa. sí, Está desde la mal. cárcel, ¿no? Sí, Sí, sí sí, está mal el sí, que se tatúa, se va a poner algo, este, no es limpio, no es claro, ético y cualquier situación, ¿no? Entonces lo ponían sobre eh, pura negatividad, exacto, por decirlo de alguna manera. Me platicabas hace rato que pueden ir otros artistas al estudio a sí. empezar a tatuar y generarán algún tipo de convenio y situación con ustedes. Ujú. ¿Cómo es esa selección? ¿Cómo escoges a ese talento, sí, para que pueda entrar con ustedes? Y si hay algún talento que tú dices, bueno, este cuate lo hace muy bien y todo, pero no es nuestro concepto. Sí, pasa, claro. Em, Creo que el estudio se ha como especializado en un cierto estilo. Hay una infinidad de estilos ahora, pero bueno, creo que el estudio se ha encajonado como en un estilo muy particular que se le conoce como línea fina, ¿no? Línea fina, cosas como un poco más estéticas, no tan grandes, y por ahí empezamos, digamos. Entonces, hay gente que tiene un trabajo impecable, impresionante, pero que no es la línea un poco de lo que nos busca a nosotros la gente. Al principio nosotros mm, estábamos muy clavados con eso. Poco a poco, ahora somos 12 artistas en el estudio, y poco a poco hemos tratado de ampliar un poquito ese cajón, ¿no? Entonces, Como diversificar. sí, un poco, claro. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros sabemos que siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a elegir cierto estilo, y que si nosotros no lo tenemos,
pues es una falla ahí, ¿no? O sea, dentro de, no podemos ofrecer todos los estilos, pero sí tal vez diversificar un poco más de lo que empezamos, ¿no? Y poco a poco hemos ido seleccionando gente que tiene otros estilos, aunque más o menos sigue siendo un poco el mismo. Sí, todo sí ha sido a base de la calidad. Sí hay gente que tiene 2 años y lo hace impresionante, hay gente que tiene 6 7 años y lo hace impresionante. O sea, no es tanta cuestión del tiempo, sino de cómo lo ha llevado, ¿no? Esa persona y de qué talento tenga y demás. Pero sí hemos tratado de hacerlo, pues, de una manera muy enfocada en que las cosas siempre salgan bien. ¿Qué pasa con la innovación, con la inteligencia artificial, con todo esto? No al rato voy a llegar y voy a meter mi brazo a una máquina y voy a salir con mi tatuaje. Sí, puede ser, ¿no? ¿Qué Esta va a cosa, pasar con los artistas? pues yo espero que, a ver, yo hemos pensado mucho en eso. De hecho, en el estudio mucha gente, incluso yo me incluyo, nos hemos apoyado ahorita mucho en la inteligencia artificial para cuestión de diseño, ¿no? Es porque es impresionante lo que puede hacer la Sí, es inteligencia, o sea, increíble. es una locura. Y a nosotros hasta el día de hoy es una herramienta. Obviamente siempre está esta parte de, yo tengo un amigo que es fotógrafo, por ejemplo, y sí me dice, es que me voy a quedar sin chamba. O sea, es impresionante lo que esto puede hacer. Y yo quiero pensar que aunque exista la posibilidad de que un día puedas tú meter tu brazo a una máquina y te lo haga un tatuaje, la cuestión ¿cómo te diré? Del arte manual, ¿La experiencia? pues la experiencia al final puede ser ahí un tema medio ambiguo, porque igual la máquina no tiene experiencia, pero no, No me refiero a esa fiable. experiencia, sino a la experiencia de ir a un estudio, platicar con Claro. el tatuador. Sí, yo creo que eso influye mucho. O sea, porque a mí me pasa que la verdad es que yo me he vuelto amigo cercano de mucha gente que empezaron siendo mis clientes. Porque hay una apertura impresionante cuando ya estás en one on one ahí y ellos pues, te están un poco entregando a esto. Sí se genera un vínculo, no con todos, obviamente hay unos que más que otros, pero sí Con genera los que un se vínculo genera empatía. importante. Claro, sí, por supuesto. Y me han contado cosas durísimas y experiencias muy. Pues es que termina siendo partícipe de algo que van a traer, en teoría, por el resto de su vida. Claro, sí, sí. No, y que seguramente en muchos de los casos representa algo muy importante para sus vidas en general, ¿no? Y pues sí, esta parte yo creo que del, pues sí, del arte manual o de esta parte como de la experiencia del artista y de este acercamiento tendrá un valor agregado. Yo quiero pensar incluso que hasta lo va a poder cobrar más caro. Ya sabes que si te lo hace una máquina, pues como cuando hay algo hecho a mano, ¿no? O sea, Y ahora, también lo que ustedes ocupan ha ido creciendo, ya ha habido más tecnología sí, claro. y se tiene que convivir con la tecnología. Sí, no, por supuesto. Y además o sea, creo que es básico. Antes, yo me acuerdo incluso cuando yo empezaba, que no tiene mucho, yo tenía casi 7 años, empecé con esto, y eran las máquinas que todo el mundo conoce de las películas y de las series, que son de bobinas y con un Sí. ruidero y un cable y demás, ¿no? Y ahora ya no existe eso, ahora es una plumita sin cable que no hace ruido. O sea, realmente siempre la tecnología, o la mayoría de casos, la mayoría de las veces, ha venido a La innovación. solucionar, claro. Y sí, es mucho más cómodo, es mucho menos pesado, mucho menos agresivo. Aunque están los puristas, ¿no? Siempre existirán que tienen su Sí, máquina y demás, claro. claro. Pero sí, sí ha ayudado mucho. Oye, con esta experiencia y lo que has vivido, ¿tú qué recomendación o qué consejo le darías al que quiere innovar, quiere generar algo, quiere crear algo con un gusto, una pasión o a veces una habilidad, ¿no? Porque Claro. tú decías, yo era Godín, Sí, yo estaba trabajando y pues eras pues parte del sustento, si no el 100% parte del sustento de tu día a día y de tu futuro a corto o mediano plazo. claro, Y de repente decir, oye, me voy a aventar para hacer cualquier situación, lo platicábamos, puede ser complejo claro. y no necesariamente en el primer intento salen las cosas. Sí, no. A ver, creo que sí tuve un poco de suerte combinado con buenas decisiones, creo. Pero definitivamente, si yo tuviera que dar un consejo a la gente, sería que si realmente
tienen esa intuición y saben que es algo que los puede hacer felices de esa Eso se manera, siente, ¿no? se siente 100%. Yo creo que hay gente que lo tiene un poquito más desarrollado que otros, pero al final todos hemos sentido eso. Este, y creo que es fundamental un poco, a veces apagamos mucho esa parte, ¿no? De la voz interior o de ese ímpetu que de repente quieres hacer las cosas. Y creo que es muy, muy importante. Yo, a lo largo de mi vida, creo que lo he sabido un poco escuchar. Algunas veces creo que no ha funcionado, otras cosas a veces sí, la mayoría de las veces sí. Entonces yo creo que ese sería el primer paso, escuchar un poco esa parte, y el segundo sí es tomar las mejores decisiones posibles. Si te vas a asociar con alguien, conócelo bien, em, realmente tienes que ponerte en sus zapatos fuera de lo que es el negocio y conocer su historia un poco, porque bueno, al final del día yo te digo que he tenido suerte, pero con mi socio las han fluido impresionantemente bien. Entonces, yo sé que no siempre es así, pero creo que mi consejo sería que sí lo hicieran, y pues si no sale a la primera, pues saldrá a la segunda y si no a la tercera, pero lo que te genera a ti esa paz y esa felicidad, creo que indirectamente o por cuestión de cadena se va a desenvolver en algo que te va a ir bien. Y tenemos que entender en lo que platicábamos anteriormente, que aparte del crecimiento que han tenido ustedes y el gran talento de artistas que hoy están participando en Noma Studios, y hablando de la inteligencia artificial y todas estas cosas que suceden hoy en día, que lo veíamos en la televisión, en las películas de chiquitos, creemos que no íbamos a llegar. Yo creo que el poder trabajar sobre una mejor experiencia y también que sea un puntal para una profesión como la de ustedes, el que siempre ir creando una mejor experiencia para la persona que va, pudiera funcionar. Con todo el éxito que ustedes han tenido, ¿qué más viene para ti? ¿Qué viene para Noma Studio? Nosotros estamos pensando en expandir el estudio a Estados Unidos, ¿no? Es un mercado, o sea, muy importante porque es un país que tiene un poquito más de historia de nosotros en ese aspecto. Es gente que tiene un poquito, bueno, bastante más apertura en ese aspecto. Pero además es un mercado que, que es, paga muy bien, paga muy bien. Entonces, la intención es abrir un estudio en Estados Unidos y pues ahora sí que aventarnos un poco al estanque ahí de los tiburones, ¿no? Hay uno en cada esquina. Ahí sí, si nosotros, si nosotros replicamos lo que hicimos aquí y allá, vamos a hacer uno más. Correcto. Hay que hacer algo diferente. Estamos en eso, En ¿no? el desarrollo. Sí, pero bueno, sí sabemos que es nadar ahí pues sí, en las big leagues, ¿no? Pero es el plan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Claro, sí, al final, Si queremos dejar huella y ser grandes, tenemos que competir con los grandes. claro, ya si, como así hay una frase que me gusta mucho, que dice, si eres el más inteligente del cuarto, ya estás en el cuarto equivocado. Y aquí se aplica un poco igual, ¿no? No es que, o sea, para nada eh, seremos los mejores o, 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 o- o hemos hecho las mejores cosas en México, pero creo que sí somos, ¿no? De los primeros. Y sí, definitivamente tenemos que cambiar esa parte llevada a algo más, ¿no? Rubén, quiero agradecer tu tiempo, quiero agradecer todo lo que nos platicaste, por presentarnos Noma Studio, pero sobre todo quiero agradecerte que sin duda eres un artista que piensa fuera de la caja. Muchísimas gracias a ti por la invitación y aquí estamos a la orden.